servicios les da a todos ustedes. Como siempre, estaremos aquí al frente el día de hoy, la licenciada Lisbeth Vidal López. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos, bienvenidos. Y un servidor y amigo de ustedes, Álvaro Cordón Álvarez, para poder platicar dentro de los temas más relevantes y en este caso, el tema de servicios especializados. Para poder tener comunicación con ustedes de forma directa, nos pueden mandar sus preguntas ya sea por vía el Zoom o si no por el teléfono WhatsApp 55 70 10 6987. Repito, por WhatsApp, es un WhatsApp de Buró Profesional de Servicio al 55 70 10 6987. La mecánica que vamos a llevar es la siguiente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado terribles problemas al día de hoy. Este se llama ¿qué es un servicio especializado y para qué efectos? ¿Qué repercusión va a tener para efecto de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Qué repercusión va a tener para la ley federal del trabajo, para la ley del seguro social, para la ley del Infonavit, para el Código Fiscal de la Federación? Vean ustedes cómo una nueva reforma que saca la autoridad nos afecta absolutamente en todo lo que respecta a la empresa. De tal suerte, como todos ustedes conocen perfectamente bien, la licenciada Lisbeth Vidal, que estamos aquí juntos, vamos a estar dialogando, vamos a estar platicando sobre este particular. Y en específico, la licenciada está participando actualmente pero muy activamente, como miembro integrante de la Comisión de Seguridad Social en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, donde ella a su vez lleva a cabo un gran orden en materia y conocimiento actual y vigente respecto de todos los cambios y la interacción que estamos viviendo. Por lo cual me voy a apoyar fuertemente en este conocimiento, Lisbeth, en esta vivencia que tú estás llevando hoy por hoy y que vamos a tratar de aplicarla. Por último, antes de iniciar, quiero aclarar, ¿a quién le aplica esto? Señores, prácticamente nos aplica a todos. ¿Por qué? Porque no es que, hay mucha gente que dice, es que yo no tengo outsourcing. No te preocupes de eso. Hoy por hoy, muchos contratos que tú vas a ir a ver con tu cliente, ese cliente, por seguridad jurídica, va a querer a lo mejor estar nuevamente garantizado de estos temas que vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, no se puede decir a una actividad específica, lo platicábamos ayer, Lisbeth. La gente quiere, oye, soy tal cosa, ¿eres o me registro o no me registro? No, va a tener que ser muy a cada una de las personas lo que tenemos. Entonces, bien, vamos a ir iniciando y vamos a ir tocando preguntas, comentarios y disposiciones. Para tales efectos, se ha presentado un material que posteriormente todos ustedes tendrán, pero en este momento es con el que vamos a ir trabajando para que podamos ir siguiendo. Pero antes que nada, Lisbeth, buenos días. ¿Tú qué opinas de toda esta reforma y en este tema específico? Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos nuevamente. Pues sí, Álvaro, como dices, esta reforma llegó a cambiarnos, derivado, como habíamos platicado en el webinar 1, pues de una situación internacional, no es algo que se viva solo en México, y adicionalmente pues por el TEMEC que se firmó. Entonces, recordemos, y no se nos debe de olvidar para ningún efecto, que es una reforma laboral, y esta reforma laboral es la que da los efectos fiscales. A diferencia de la reforma anterior, la del 2012, se entendió como que era una reforma fiscal, pero en realidad recordemos que esto que hoy prohíbe la autoridad de la subcontratación siempre estuvo prohibido. O sea, en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que nos dice que el trabajo personal subordinado no se puede considerar como un acto de comercio. Okay. Y sin embargo, bueno,
sabemos todo lo que pasó con el outsourcing, se deformó, hubo algunos abusos e inclusive la autoridad cayó en el juego, ¿no? Recordemos que para efectos del SAT, todavía el SAT sacó una clave que decía servicios de subcontratación. Entonces, viene esta reforma, Álvaro, es importante, vamos a empezar con la primera lámina, que nuestros escuchan, nuestros radioseguidores, vean los plazos que tenemos ahorita, Álvaro. Yo quisiera ahí, Liz, para que vayan poniéndote la lámina que corresponda, dejar una cosa muy en claro. La reforma que hoy vivimos, que la gente la ha llamado la reforma de outsourcing, bueno, es una reforma de carácter laboral que trae una implicación en todas las demás leyes. Una implicación jurídica, fiscal, económica y penal. Sí. Entonces sí quiero dejarlo muy claro. Es una reforma que todos debemos de atender, que todos debemos de escuchar, como un primer punto. Y un segundo punto es, tenemos que tenerla a la mano. A la mano es porque cada uno de ustedes, clientes y amigos, lo pueden utilizar y pueden caer en estas situaciones. No por demás, no es que sean tan complejas, pero tienen que ser de detalle. Sí, claro. Vamos adelante, Liz. Vamos a empezar, inclusive si nos van ayudando, nos pueden mandar aquí en el chat o al WhatsApp del despacho de Buró Profesional de Servicios la actividad de su empresa, porque más adelante vamos a poner algunos ejemplos y nos serviría saber el giro de sus empresas, ¿no? Para ir poniendo algunos ejemplos. En la lámina lo que podemos ver es los plazos. Hay plazos ahorita que están por vencerse. Recordemos que la reforma se publica el 23 de abril del 2021, entra en vigor el 24 de abril del 2021 y dan un mes para que salgan las reglas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se publican en tiempo, que es el 24 de mayo del 2021, y eso es lo que vamos a ver hoy, esa publicación del 24 de mayo del 2021 de servicios especializados. ¿Qué otro plazo viene y que habrá que considerar? Es el 22 de julio del 2021, que es en este mes. Todas las empresas que tengan que trasladar a sus trabajadores, el plazo vence el 22 de julio. ¿Por qué es importante este plazo? Porque si no se hace el traslado y las empresas siguen siendo como empresas de personal, el Seguro Social va a cancelar esos registros. Entonces, en realidad, a quien se quedaría desprotegido sería el trabajador. El siguiente plazo sería el del 1 de agosto. Las reformas a Código Fiscal, la reforma a IVA, la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en el caso concreto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta reforma entra en vigor el 1 de agosto de este año. Ahí, Liz, yo te quisiera preguntar nada más para... La única forma es migrar a la gente. Cuando ustedes, y quiero ser claro, cuando nuestro cliente, ese empresario, tenía a su personal, porque fue una práctica generalizada, tenían a su personal en una empresa prestadora de servicios de outsourcing, ¿tiene que migrar a toda su gente a la panza de su empresa? Sí, Álvaro, ahorita vamos a ver unos esquemas que creo que nos van a poner en claro esta parte de qué tengo que hacer o cómo funciono hoy, Vamos. ¿no? Vamos. Y el 21 de agosto vence el plazo para registrar los servicios especializados. ¿Qué es importante? Que este plazo del 21 de agosto, pues es cuando yo ya tengo que tener el registro de servicio especializado. Vamos a ver que la autoridad tiene un plazo para darme respuesta, entonces prácticamente yo tendría que estar haciendo como día máximo mi registro el día 1 de agosto para que si la autoridad lo acepta, el 21 de agosto me dé respuesta. Vamos a seguir, en este caso recordemos, Álvaro, que lo que la ley del trabajo prohíbe es la subcontratación. Pero yo quisiera que le diéramos un realce a ese tema, porque ahora la gente dice, ¿cómo que ya no puedo subcontratar? A ver, no viene de esta, pero la subcontratación era una metodología que existió en México. Hoy, Lisbeth, ¿qué es lo que dice que ya hay que hacer? Mira, hoy lo que se dice es, se prohíbe la subcontratación, es decir, esta parte que yo tenía, que mis trabajadores que hacían lo que yo les decía,
los tenía a través de una empresa tercera, eso está prohibido. Y la ley nos dice, se permite, ¿cómo permite la subcontratación? Que creo que la redacción de la legislación fue un poco incorrecta, pero dice que se permite la subcontratación de servicios especializados. Entonces ya no se permite la subcontratación de personal, que como te comento siempre estuvo prohibida, y entonces en estos servicios especializados pone ciertas limitantes. Correcto. La primera es que si yo contrato un servicio especializado, yo tengo una actividad y el servicio especializado que contrato no puede ser la misma actividad que yo hago. Ejemplo, a lo mejor si soy una empresa que hace cajas de cartón, las corta y las arma. Entonces, ¿qué pasaba antes? Yo podía llegar y decir, oye, necesito a las armadoras de esas cajas, contrato una empresa que tiene armadoras, vienen a mi fábrica, las empiezan a armar y entonces estaba perfectamente permitido. Ahora, si en mi objeto social dice que yo hago cajas, corto y armo cajas, yo no podría contratar, Álvaro, a una empresa que haga lo mismo que yo hago, como está ahora la legislación. A ver, yo lo que quiero entender es lo siguiente. Tu empresa, y ahí entramos a un tema muy importante. El giro de tu empresa debe de ser el giro específico al que te dedicas. Sí. De preferencia al que te dedicas. Antes, en una metodología tal vez incorrecta o correcta en su oportunidad, teníamos giros de que podíamos construir hasta edificios o vender aviones. Hoy la ley lo que dice es, dame tu giro específico. ¿Por qué? Porque si vas a querer contratar servicios especializados de otras actividades, sí puedes, siempre y cuando no sea tu propio giro. Porque si es tu propio giro, dice, pues para eso tienes tus empleados. Claro, hazlo tú. Entonces, a lo que voy, si tú eres una empresa que te dedicas a armar cajas, al suaje de cajas, y necesitas más empleados, contrátalos tú. Exacto. Pero si necesito llevar las cajas a otro lugar, si yo digo que mi empresa también es transportista, no podría subcontratar. En cambio, si yo no soy transportista, solo me dedico al suaje de cartas, contrato a una transportista para que ella los lleve. Claro, pero fíjate, has dicho algo muy importante, Álvaro. Vamos a suponer esta empresa que hace cajas. Y su actividad preponderante, que hay que tener cuidado con esto, la Ley Federal del Trabajo habla de preponderancia. Correcto. La Ley del Seguro Social no. Entonces, si tú me dices que esta empresa de cajas tiene camiones y tiene choferes, a lo mejor por la actividad de cajas, que puede ser la que más factura, debería estar en un grado de riesgo 3. Pero si tiene camiones y tiene choferes, tendría que estar en una clase de riesgo 5. Entonces yo creo que ahí estás dando un segundo tip importante. Revisa que, primero uno, cómo está tu grado de riesgo, tu clasificación, perdón, del grado de riesgo ante el Seguro Social, 1. Y 2, analiza qué trabajadores tienes. Liz, según recuerdo, y toda la vida ha sido así, que si tienes un grado de riesgo más alto, permea para todos los trabajadores. Esto es, lo acabas de decir, si tengo un chofer que es grado 5 el ser chofer y lo tengo dado de alta en mi empresa, me lleva a que todos mis trabajadores de la empresa tributen con el grado 5. Corrígeme si es así. Sí, es correcto. Fíjate que esta ha sido una situación que siempre ha estado en la ley. Lo que regula el grado de riesgo es la actividad más alta o el riesgo más alto de la entidad económica. Okay. Y este es un problema que está existiendo porque muchos de los outsourcing estaban dados de alta como oficinas en clase 1. La bajita. Entonces, ¿qué dicen ahora? Pues los paso a mi empresa, hago la ponderación, o inclusive si yo no tenía empleados, los paso con clase 1 y ya quedó. Correcto. Por eso la importancia de que esto podría ser no correcto,
porque vamos a suponer una constructora que tuviera a los empleados en un outsourcing. Ahorita que entren a su empresa, debería darlos de alta en clase de riesgo 5 y todos los trabajadores que estén en ese centro y que realicen esa actividad económica, pues tendrían que estar en clase 5, como Fíjate son lo que me dices. las secretarias, los contadores, el tesorero, el mensajero, todos. Pero ojo, ¿qué queremos darte a entender, amigo? Que esto es un incremento en el costo de tu operación. Porque cuando estás en grado 1 o grado 2, ¿qué es la secretaria? ¿Qué es el oficinista? El archivero o los que trabajamos en oficinas, pagas una cantidad. Pero si de repente metes a los constructores y metes de otra forma mayor grado de riesgo, le pegas a todos. Sí. Y te sube el costo. Ahora es ese problema de haber estado en un outsourcing incorrecto. Qué importante. Porque los outsourcing correctos, por decir, como tenemos a SOS, a Evolucione, finalmente ellos tenían 5 clases de riesgo. Entonces, ¿qué se hacía ese outsourcing correcto? Decía, oye, me mandas una secretaria, se va a mi registro de la clase 1. Correcto. Oye, me mandas un chofer, se va al registro de la clase 5. Correcto. Entonces, estos trabajadores que van a migrar a tu empresa, la ley lo prevé y dice, oye, no te preocupes, no te va a costar más, hazme una tasa ponderada y van a pasar. Entonces, a lo mejor no vas a quedar con el 7 punto y tantos que marca la clase 5, a lo mejor vas a quedar en un 3 porque haces una tasa ponderada. Eso es siempre y cuando, Álvaro, hayas tenido un outsourcing correcto y haya tenido a los trabajadores por clase. De no ser así, obviamente tienes que tú empezar con la clase media de tu actividad. Y entonces es donde puede haber un impacto económico. Pues yo creo que en esta etapa, en este momento, en esta migración, Lisbeth, creo que les pedimos se acerquen y se comuniquen con nosotros. Sí, hay que revisar objetos sociales. Hay que revisar objetos sociales, hay que revisar lista de trabajadores y puestos para seguir adelante. Perfecto. Segundo punto interesante ahí, si me permites. Cuando vas llevando a hacer esta migración, tienes que revisar salarios. Quiero ser reiterativo en esto, porque muchas empresas en esas prestadoras de servicio o outsourcing traían otro salario y ahora van a traer el salario que debe de ser, o por lo menos entendemos que así debe de ser. Bueno, siempre tuvieron la obligación de que fuera. Quiero ser claro, nunca hemos avalado que estén con otro salario, pero en la práctica tenían un salario y hoy vienen con su salario correcto. Y así como lo vemos y nos reímos, la autoridad se da cuenta. La autoridad se da cuenta. Fíjate, Álvaro, que ahora que estuvimos en un foro, en el 7º foro de la Asociación Mexicana con las autoridades del Seguro Social y del Infonavit, recordemos que los directores pues se mueven. Entonces, por decir, yo te pongo el caso, al Infonavit está llegando gente que estuvo en el SAT. Entonces, ¿qué hace ese funcionario? Oye, yo no me voy a desgastar, pido los FDIs al SAT, veo salarios, veo puestos y veo si me están pagando bien. Correcto. Entonces, aquí es importante que esta información, sepamos que hoy ya hay convenios de colaboración entre todas las autoridades. Y como bien dices, deberían haber estado con su salario correcto, pero como no estuvieron, la ley te dice, oye, no pueden entrar con un menor salario de como estaban en la otra empresa. ¿Y dónde es donde hemos encontrado algún problema? A lo mejor en el outsourcing daban ciertas prestaciones como seguro de vida, las consultas médicas, a lo mejor daban cosas para teatro, para cine, y entonces, como viene la reforma, si tú los ingresas a tu empresa, no podrías dejarle de dar esas prestaciones, Álvaro. Porque la ley prevé eso, o sea, no puedes dar un menor salario que con el que estaban. Pero oye, Liz, si en esa otra entidad que estaban anteriormente, les daban, como bien dijiste, les daban ese seguro de gastos, como una prestación adicional para ellos. Ahora tendrás que absorberlo tú en tu empresa con costo y a lo mejor no lo tenías previsto. Claro, por eso hay que hacer presupuestos, por eso las empresas están midiendo productividad, inclusive algunas están depurando la lista de trabajadores. Maravilloso. Vamos a seguir, Álvaro, con los Adelante. servicios especializados.
como comentábamos, el primer punto era que ese servicio especializado que yo contrato no sea lo mismo que yo hago. Y el segundo servicio especializado es que esa persona ponga a disposición personal, ¿no? Para lo que me va a hacer. Pero entiéndase esto, y Steffi, si nos apoyas con la lámina siguiente, vamos a entender qué es esta parte de poner personal, que nosotros lo comentábamos en días anteriores. Anteriormente se entendía, ¿no? Y en la lámina lo ponemos, es, yo soy un patrón y tenía trabajadores. ¿Correcto? Viene el outsourcing que todo el mundo conocemos, y entonces era, yo soy el patrón, pero ya no tengo trabajadores, entonces contrato una empresa donde están todos mis trabajadores. Casualmente. Ajá, ese era el outsourcing Así era. que se manejó y que inclusive la Ley Federal del Trabajo prohibía porque ponía una serie de lineamientos que no podían estar todos los trabajadores, pero bueno, nadie cumplió. La gente seguía jugando fuera del esquema correcto. Exacto, a México le gusta el riesgo. Entonces, vamos a decir que esta figura de todos mis trabajadores están en el outsourcing era como todos funcionábamos. Ahora, con esta reforma, ¿qué pasa? Si pasamos a la siguiente lámina, Steffi, por favor. Vamos a ver cómo se mueve esto. Ahora hablamos de un beneficiario, que sería el cliente. Correcto. ¿Sí? Hablamos de un contratista, Álvaro, que sería aquel que me va a dar el servicio, y hablamos del servicio especializado, ¿sí? Me voy a permitir nada más, para efectos de leerlo y que de ahí retomemos Adelante. el esquema. Beneficiario es aquella persona física o moral que reciba los servicios especializados o la ejecución de una obra especializada, siempre que los mismos no formen parte de su objeto social ni de su actividad preponderante. Entonces, el beneficiario sería nuestro cliente. Y el contratista, que sería el proveedor, es la persona física o moral que cuenta con el registro expedido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que presta servicio especializado o ejecuta obras con trabajadores bajo su dependencia a favor de una o más beneficiarios. Ahí mismo vamos a definir lo que es el servicio obra especializada, porque esto nos va a servir para determinar en nuestras empresas si yo necesito sacar este registro o no ante la Secretaría de Trabajo. Y servicio y obra especializada me dice que son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentren sustentados por una capacitación, una certificación, un permiso, licencia que regula la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial y la experiencia. Es importante que no dejemos de ver, Álvaro, esto que significa especializado, o sea, ¿qué es lo que me da el rango de especializado? Cualquiera de estas cosas, ¿no? Que sería certificación, permiso, activos, etcétera. Déjame decirte, Liz, que para eso hay todas unas reglas, hay toda una serie de reglas para poderse registrar como servicio especializado. Y ponen en esas reglas muchos requisitos, que no solo es da tu acta de constitución, no. Tiene muchos esquemas, te pide qué aspectos de capacitación, cuántas horas, cuánta gente se ha capacitado, cuántas horas tiene cada agente, etcétera. Y quiero ser claro, fíjate, no por tener un título profesional o una cédula profesional es especializado. Te exige que demuestres las capacitaciones y los tiempos de especialización en el área. Y ojo, te van a decir que eres especializado en qué área. Sí. Porque si quieres dar otra área, tienes que volver a demostrar que eres especializado en esa otra área. Claro. Por favor. Sí, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver el cambio, Álvaro. Lo que antes era la subcontratación de personal, que era, yo soy el patrón, tengo un outsourcing y luego tengo a todos mis trabajadores, queda prohibido. Correcto. Y lo comentamos, si lo sigo haciendo, ya caigo en una situación de delito y puede ser penal. Quiere decir que, a ver, vamos a ponerlo con sus letras, que si nosotros contratamos a un tercero outsourcing que dice que me va a poner el personal para que yo lo use, pero que son sus empleados, esa subcontratación ya de entrada es delito
¿Está prohibido? ¿Está prohibido? Está prohibida, número uno. Exprofeso. Exprofeso, está prohibido, uno. Dos, ¿es delito de defraudación fiscal? Sí, es de defraudación fiscal, pero aparte, pues recordemos que es un tema laboral, o sea, ¿cómo pueden empezar las sanciones? A ver, el trabajo personal subordinado no es un acto de comercio, entonces te sanciono porque sería como trata de personas. No, bueno. O sea, sería, bueno. Sí, porque es como, tú los tienes y me los traes, pero eso está prohibido. Entonces, primero sería lo laboral y luego te vas a lo fiscal. Hombre, pero esto es penal por todos lados. Sí, entonces por eso hay que tener cuidado cuando los outsourcing están llegando y te dicen, no te preocupes, vamos a seguir igual y cambio el contrato y aguas porque... Lo que dijiste, el contrato, de repente tengan mucho cuidado. Hoy por hoy hay que poner en el contrato lo que se hace, porque en muchas fechas anteriores nos comentaron muchos de ustedes que ese outsourcing les comenzó a facturar otras actividades que no eran personal. Ojo, ni siquiera tiene capacidad para hacer eso y lo estás haciendo. También estás en un delito, estás engañando a la autoridad. Claro, y recordemos que ahorita el SAT lo que está revisando, Álvaro, es la razón de negocios. Adelante. Si tú no tienes trabajadores, ¿cómo facturas tantos millones? Si tú no tienes trabajadores, ¿cómo haces para prestar esos servicios? Si ya no se va a poder subcontratar, o sea, antes que decíamos, pues yo soy una empresa que vende bolsas, ¿no? Y entonces todos mis vendedores los subcontrato. Ahora ya no se podría hacer eso. Yo sí quiero ser claro, Liz, porque lo primero que están pensando todos ustedes, y porque no nos lo están diciendo, es... En todo el mundo existe la subcontratación, ¿cómo es posible que en México no? A ver, tienes toda la razón, nada más que ¿dónde vivimos? En México, ¿qué leyes tenemos que aplicar? Las de México. Y para efectos legales, esto está siendo parte del TEMEC, de tratados internacionales. Y quiero ser claro con ustedes. Estados Unidos está dando miles de millones de pesos a México para apoyar toda esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque estábamos quedando fuera de mercado. Se quejó Canadá, se quejó Estados Unidos. Sí, ahora recuerda, Álvaro, que bueno, las cosas no son gratis. Bueno. Esto es como el adolescente que salió todas las noches, viernes y sábado, y regresaba a 3, 4 de la mañana hasta que el papá le dice, oye, tienes una de dos, ¿no? O te vas de la casa y haces lo que quieras, es decir, te vas del país y haces lo que quieres, o si vas a estar aquí, llegas a tal hora. Entonces, tenemos que cumplir con las reglas, porque viene de un abuso, y tú lo habías comentado en muchos programas, viene de un gran abuso se abusó del sector empresarial. Sigamos Entonces, adelante, por ¿cuál favor. es ahora el esquema? El esquema ahora, como viene, y qué es lo que está ahorita marcado ahí, es yo soy el beneficiario, que sería el cliente, que era lo que era el patrón antes, y esa persona tiene que tener trabajadores, Álvaro. Este cliente tiene que tener trabajadores. Viene el servicio especializado, y ese servicio especializado va a tener a los trabajadores que son de él, no los que son del cliente, no los que son del beneficiario. Yo llego y pongo trabajadores para hacer un trabajo especializado, pues son mis empleados. Exacto. A mí me contrataste para hacer ese trabajo. Lo que antes se hacía era que yo llevaba a mis trabajadores para que hicieran tu trabajo. Exacto. No nos equivoquemos. Especializado es que pongo mis trabajadores que hacen mi trabajo para ti. Para ti. Pero no son tus trabajadores. No son tus trabajadores. Exacto. Ahora, vamos a poner el caso porque es importante. A lo mejor soy una empresa que se dedica a digitalizar y a hacer archivos para ciertas dependencias o para ciertos clientes. Entonces voy a poner el ejemplo, Álvaro. Tú eres mi cliente. Yo soy la persona que organiza el archivo y digitaliza. Soy una biblioteca. No. ¿Yo soy la biblioteca o yo soy el que digitaliza? No, tú eres la biblioteca o el cliente, con todo esto de, correcto, de yo la soy pandemia. La biblioteca. Ajá, entonces yo llego y te digo, oye, tú llegas y me dices, quiero que me digitalices todo, me estoy cambiando de oficina y digitalízame todo. Entonces yo te digo, sí, te voy a mandar a 5 personas, esas 5 personas son mis trabajadores. Me queda claro. Pero como toda la documentación está en tu oficina. Trabajarán en mis oficinas. Voy a trabajar en tu oficina. Les voy a dar lugar.
me vas a dar lugar, yo llevo mi equipo, llevo mis escáneres, pero mi gente va a estar contigo, Álvaro. Liz, te quiero decir que les pido que lleguen a las 8 de la mañana y que se vayan a las 5 de la tarde. ¿Puedes hacerlo? Que comemos aquí normalmente de 1 a 2 Sí, para que se ajusten, pero son tus empleados. sí. Ahora, Solo vienen a estar en mis oficinas. ¿qué es lo importante, Álvaro? Que si, porque van a empezar las revisiones. Recordemos que las revisiones van a empezar prácticamente a partir del 21 de agosto y ahorita ya están llegando, como ya muchas industrias regresaron, ya están llegando las revisiones, no de este outsourcing, sino la Secretaría de Trabajo ya está llegando a las empresas. Entonces llega la Secretaría del Trabajo, toca y les abren y, oye, ¿cuántos trabajadores tienes? Y tú dices 50. Yo contesto, mis trabajadores son 50 y aquí está mi lista de nómina. Exacto. Y entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te dice, oye, Álvaro, pero es que aquí veo 5 personas que no tienes aquí. Y aquí están. Yo te contesto, no son míos. Ok, entonces yo, Secretaría del Trabajo, te voy a decir, demuéstrame que es un servicio especializado y que hay un contrato y que esa persona que tú me dices que vino a hacer el archivo y digitalización tiene su folio y ese folio está en tu contrato para que ellos puedan estar aquí. Eso es para darme, yo le voy a decir a la Secretaría del Trabajo, oye, aquí están mis 50 trabajadores que te los demuestro. Y aquí está el contrato que tengo hecho con la empresa Lisbeth, que me viene a hacer eso y me dice que vienen 5 trabajadores. Exacto, exacto. Así debe de ser. Así debería de ser. Eso es un servicio especializado. ¿Por qué? Porque primero, tú eres biblioteca, no te dedicas al archivo y a la digitalización. Correcto. Segundo, esas personas no son tus empleados. Correcto. Yo, para hacer mi trabajo que tú me contrataste, te los pongo a disposición. Correcto. Y el poner a disposición, debemos entender que no es como en la antigua subcontratación de que yo te los pongo y tú les dices qué hacer y todo. No, son mis trabajadores, yo les digo qué hacer, sí. pero tienen que estar haciendo el trabajo que tú me contratas. Lo que estoy viendo con esta metodología es que así la Ley Federal del Trabajo se da certeza que mis 50 trabajadores sí estén dados de alta en el Seguro Social y pague todas sus obligaciones. Y al tenerlos tu contrato y que tú te tuviste que registrar en la Secretaría del Trabajo, tus 5 trabajadores también tienen que estar registrados. Exacto. Entonces, si nos apoyas, Estefi, con la siguiente lámina y siguiendo con el orden que llevamos es, yo soy el beneficiario, tengo a mi servicio especializado que él tiene a sus trabajadores. Si regresamos una, por favor, Conde, si eres tan amable. ¿Son otra? Esa ¿no? lámina, gracias. Yo tengo a mi beneficiario, ese beneficiario tiene a sus trabajadores, viene el servicio especializado y el servicio especializado tiene a sus trabajadores. Entonces, no solo es cuidar eso, ahora tengo que cuidar los giros. Por eso, hacia abajo ponemos a qué se dedica el beneficiario y si el beneficiario se dedica a lo mismo que el servicio especializado, Prohibido. Eso está prohibido, ¿sí? Si el beneficiario se dedica a una cosa y el servicio especializado a otra, eso está permitido. Ay, permíteme. Sí. Lo que acabas de decir, en nuestro ejemplo de biblioteca, si yo en mi objeto social de la biblioteca pongo que me dedico también al escaneo, digitalización y servicios, entonces voy a tener un problema. Sí, porque no me podrías contratar, Álvaro. O sea, voy a haciendo argucia de una palabra que nos dijo un chaparrito contador hace muchos años, de poder, voy a poder. Ah, bueno, sí, claro. De que va a estar mal, ojo, es que quiero ser muy claro, de que puedo contratarte, voy a poder, pero ojo, riesgos, gasto no deducible, IVA no acreditable y acciones de carácter delictiva o incorrectas. Claro, y ahí inclusive en las primeras revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Álvaro, tú comentabas el tema de las multas. Coméntanos en cuánto está el monto de las multas por estar haciendo algo indebido. Fíjate nada más, la primera multa tendría que ser por llegar y checar que me permitas entrar a revisarte, son 470,000 pesos. Si tú me dices que no, etcétera, porque me puedes decir, no puedes pasar, aguas.
Y si yo llego y hago una revisión y detecto esto que estamos hablando, la multa es de 4,800,000 pesos. Exacto, entonces por eso el cuidado, ¿no? De hacer las cosas bien. Esta lámina, por favor, vuélvela a aclarar, porque este giro, esta es la clave fundamental de un servicio especializado. Sí, ahí en la parte de arriba lo que me dice Álvaro es cuándo es un servicio especializado. Y recordemos que es cuando yo pongo trabajadores para que hagan el trabajo, ¿correcto? ¿no? Del contratista, pero para el beneficiario. Sí. Y esto, lo comentábamos, muchas veces ni siquiera tiene que ser físico. Con todo esto, hay muchos trabajadores que están haciendo estos servicios especializados de manera virtual, de manera a la distancia. Entonces, hay que analizar cada caso y cada ejemplo. Y no hay regla genérica, por favor. No hay regla genérica. Porque sí quiero ser claro con lo que dijiste. Sí estoy proporcionando y poniendo a disposición personal para que haga mi trabajo, que es especializado, no es el giro de esa empresa. Exacto, y vamos a poner dos ejemplos que creo que surgen mucho. Yo soy una empresa de limpieza y tú eres buró profesional de Correcto, servicios. yo soy BPS. Entonces tú llegas y me dices, Liz, quiero una persona que venga y que me limpie diario de tal hora a tal hora y yo te la mando, tú le dices qué es lo que va a limpiar. Perfecto. Yo sí sería un servicio especializado. ¿Te tienes que registrar en STPS? Me tengo que registrar, pero yo que soy empresa de limpieza, ¿qué crees, Álvaro? También lavo tapetes y también lavo salas. ¿Qué hago con los tapetes? Voy, los recojo en las casas y regreso. Y los lavo en mi oficina, entonces ahí no sería un servicio especializado. Por la persona que te pongo en tu lugar, sería un servicio especializado. Sí. Por el lavado de tapetes, por el lavado de muebles, no sería un servicio Porque no especializado. lo haces en la empresa. Vas por él, te lo llevas a tus instalaciones, lo limpias, lo lavas y luego se los llevas. Pero porque no pongo a disposición esa persona que va a lavar el Correcto. tapete y esa persona que va a lavar la sala, no te la pongo a disposición para, o sea, sí hace mi trabajo, pero no es para ti. No está en mis instalaciones a disposición. Exacto. Fíjate que en la norma 53 de la profesión contable, de las normas del CINIF, sacaron una regla y dicen, a ver, que quede claro, el contador público, el especialista en áreas financieras, es un especialista. A ver, es una especialidad lo que nos dedicamos. Pero si tú no estás trabajando ahí y que estés haciendo este trabajo, pues no es un servicio especializado para efecto. O sea, sí soy un especialista, pero no me estás proporcionando para trabajar ahí. ¿Estás de acuerdo? Claro, y por decir, yo te pongo, hablando de eso, la especialización no se queda como siempre la habíamos entendido, con un requisito de papel de autorización. Por eso en la descripción es o la maquinaria o la experiencia, o sea, todos esta lista que nos da. Les pongo otro ejemplo, a lo mejor en la fumigación, las empresas de fumigación. Con todo esto del COVID, Álvaro, todas las empresas llegaban y decían, oye, ven y hazme una sanitización para efectos del COVID en las oficinas. Entonces llega la persona de la empresa de fumigación, sanitiza, se tarda a lo mejor 15 o una hora, 15 minutos o una hora, dependiendo del tamaño de la empresa, y se va. Pero no es que me lo pongan a disposición. Por ese servicio que es la sanitización, que no es de manera recurrente y que es para tener las instalaciones correctas, no debería ser un servicio especializado. Correcto. Pero esas mismas empresas de fumigación a lo mejor tienen contratos con las empresas alimenticias. Y esa empresa alimenticia le dice, oye, yo necesito que tu trabajador esté aquí de 12 del día a 6 de la tarde, que esté poniendo las trampas de las ratoneras, que esté haciendo esto y lo demás, porque mi planta necesita estar limpia, me lo pide el ISO y todo. Entonces, como ahí yo ya estoy poniendo personal para hacer mi trabajo, pero en tus instalaciones, por ese servicio sí tendría que registrarse y ser un servicio especializado. Me queda absolutamente claro, Liz, y
y yo sí quisiera, estamos hablando el día de hoy exclusivamente de los servicios especializados y estamos tocando diferentes tipos de ejemplos que se van dando. Y hay un ejemplo que quisiera poner en la mesa. Las asociaciones civiles que se constituyen para dar servicios al edificio. Tú sabes que en muchas de las oportunidades un edificio tiene 30 departamentos y entonces se juntan entre los 30 para mantener y ordenar sus cosas. La realidad es que se ponen como AC solo para tener una figura jurídica, pero no hacen nada, contratan todo con terceros. Pregunta, ¿todos esos a los que se contrata serían servicios especializados? Sí, fíjate, como en un ejemplo detonan muchas cosas. De todo. Primero, ojalá todos estuvieran dados de alta como una asociación civil. Que ese sería una, a ver, no, No, es que lo digamos por nuestros no, departamentos no. ni la oficina, ¿verdad? Porque no toda la gente se da de Exacto. alta. Luego tendríamos que cuidar el objeto de esa asociación civil, que prácticamente sería mantener en buen estado las instalaciones del condominio tal, ¿no? Pero la pregunta es, Pero si, ¿tendrá imagínate, empleados? No tiene. no, a lo mejor subcontrata a un administrador, Así es. ¿no? Así Porque es. él lo que va a dar es el mantenimiento. Pero si en su objeto la asociación civil puso cortar y arreglar la jardinería de los pasillos del condominio, entonces ya no podría contratar a la empresa de jardinería. Si él puso... O sea, que, a ver, me estás diciendo algo que se oye de repente medio aberrante. Claro, porque técnicamente, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución, yo podría dedicarme a lo que fuera y contratar lo que fuera. Sin embargo, lo que está tratando de prohibir esta reforma laboral es este abuso o este disfraz de los trabajadores reales, Correcto, ¿no? muy bien. Y que hemos dicho, Álvaro, lo que es verdad siempre se va a defender. Oye, son los jardineros, no son míos, vienen cada 15 días, sí me los ponen a Lo disposición. defiendes y lo ganas. Y tengo el contrato y está registrado ante la Profeco, o sea, y se logran muchas cosas. Se gana. Exacto. Entonces, creo que esa es la importancia de, primero, definir los objetos, que es súper importante, para yo con eso saber qué puedo Oye, subcontratar o no. entonces lo primero es que nos inviten, Liz. Claro. Porque cuando van al notario, ya llevaron su objeto social, que te repito, pueden construir aviones intergalácticos. Claro. Y entonces, mañana con esta reforma laboral no pueden subcontratar nada. Sí, y luego también estamos teniendo otro caso, Álvaro, por decir, en algunas empresas, cuando tienen que entrar con algún cliente, pues tienen varias empresas del grupo. Tengo la empresa A, tengo la empresa B, tengo la empresa C, y muy probablemente los objetos sociales se parecen. Correcto. Entonces, imagínate que una empresa del grupo facture a otra empresa del grupo, pero se dedican a lo mismo. Entonces, ya esa facturación ya no podría ser, ya no sería válida. Entonces, por eso también hay que cuidar. Si yo soy un grupo de empresas que las ocupo para ciertas situaciones, para licitar, para mis clientes, tendríamos que revisar los objetos para ver a qué es a lo que más se está dedicando y no caer en un delito, pero peor, ¿no? Antes, el delito vamos a caer cuando la autoridad se dé cuenta, pero la reforma te dice, oye, si tú, este servicio no era o tenía que ser especializado y no lo es, no es deducible y págame el IVA que te acreditaste. Es que aquí hay un detalle. Mira, yo quisiera mandarle un saludo a muchos de los que están escuchándonos. Luis Mendoza, que nos está viendo y nos está escuchando como siempre, gracias. Pero sí quiero ser reiterativo. Ojo, el servicio especializado, no confundir que somos especialistas en lo que hacemos con el servicio especializado al que refiere la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 2, habrá empresas que por seguridad jurídica para ella te van a exigir que tengas el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando a lo mejor no les proporcionas un servicio
especializado. Sí, y ese es un gran tema, Álvaro, porque las solicitudes a la Secretaría de Trabajo están llegando impresionantes. Y las están negando, ¿eh? Porque no demuestras la especialización. Fíjate, con todo lo que tienes que demostrar de especialización. Ahora fíjate, si nos ayudan en cabina con la siguiente lámina, el problema de este registro, Álvaro, es que para que yo pida el servicio especializado, necesito entregar todo lo que significa que mi empresa laboralmente y fiscalmente esté bien teniendo trabajadores. Cuando tú das el registro, te piden que estés dado de alta en el SAT, que tengas las retenciones, que tengas tu objeto. Del IMSS te piden que tengas tu registro, que tengas una clasificación de riesgo. En el SAT también te dicen, mándame tu recibo de nómina. Entonces, fíjate, ni siquiera es que yo abro mi empresa, me doy de alta. Si no mando recibos de nómina, no me están otorgando el servicio especializado. Sí, ¿no? Te dicen, mándame tu alta del Infonavit. Y aún más, te dicen, entrégame tu constancia de alta ante el Infonacot, que era un trámite que la gente no hacía. Pero si querías, podías tener Fonacot, no era obligado. El Infonacot es obligado, Álvaro. Es obligado que exista para que los trabajadores tengan el derecho, pero como las empresas no tenían trabajadores... Claro, entonces ahorita, ¿qué te dicen? Registra. Para que yo vea tus documentos, si no me entregas todo esto de estas autoridades, de entrada te digo, te lo voy a negar. Oye, y también te están diciendo, fíjate, estoy leyendo textualmente, hasta para datos de la capacitación y adiestramiento. Sí. Niveles de capacitación requeridos. Sí, porque mira, por decir, en la parte de sistemas, ¿no? Tenemos las empresas de sistemas. Se requieren ciertas certificaciones para algunos RPs, para los sistemas del gobierno, para la parte de presupuesto de gobierno, o inclusive para venderte las licencias. Todas estas licencias que a veces se venden, yo necesito tener una certificación del proveedor de Estados Unidos, de Holanda, de Inglaterra, para venderte esa certificación. Claro, me queda claro. O sea, ni siquiera es un tema es un capricho. Las empresas de fumigación necesitan una certificación ante la Secretaría de Salud para poderte dar ese servicio. Eso es para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te reconozca como servicio especializado. Sí, y también... No es que no seas especialista en lo que haces. Queremos separar muy bien esto y reiterarlo, porque lo que estás diciendo es, demuestra dónde está tu servicio especializado que haces. Sí. Fíjate que tenemos una pregunta también, Liz, ya lo mencionaste, las haces, pero tenemos una pregunta. ¿Qué pasa cuando una empresa de marketing, dedicada al marketing, habría que definir qué es marketing, ¿verdad? Claro. Tiene su área de encuestas, tiene su propia área de encuestas, pero cuando tiene algún proyecto fuera de la ciudad, ejemplo Puebla, contrata empresas encuestadoras. ¿Ahí qué pasaría? Pues mira, habría que ver cómo viene redactado el objeto social. Pero si él me dice que su objeto social tiene las encuestas, técnicamente no podría reclutar en Puebla. Y recordemos que el Seguro Social te dice, oye, tú puedes tener trabajadores en toda la República. Abre tu registro por cada... Pero no tengo la capacidad administrativa para tener a lo largo del todo el país. Y sé que hay casas encuestadoras en diferentes estados que las puedo contratar. Mi pregunta sería, ellos no me van a proporcionar empleados, ¿eh? Ellos van a hacer la encuesta en su zona y me van a dar un resultado. Claro, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado si se hace un contrato de prestación de servicios en este sentido, porque puede ser que esa empresa de marketing, voy a ponerte el caso, diga, soy especialista en tiendas de autoservicio, soy especialista en la parte política. Entonces, lo demuestras, es una prestación de servicios, inclusive a lo mejor ni siquiera tendría que estar registrado, porque no es que todos los servicios tengan que estar registrados, ¿sí? Un ejemplo, los vendedores, tú haces voy a poner las inmobiliarias, ¿no? Que me venden una casa o me rentan un departamento y me cobran una comisión. Esa comisión es un acto mercantil y no debe inscribirse como servicio especializado. Entonces, no entendamos que todos mis proveedores tengan que estar registrados como servicio especializado, pero sí tenemos que revisar, primero, el objeto y segundo, el tipo de contrato que se celebre.
¿Y a qué voy, Álvaro? Si cuando esos encuestadores en Puebla, que quiero pensar que sí contrato tu empresa, que no son mis trabajadores, y por algún momento emiten los reportes y todo, pero de repente me doy cuenta que curiosamente el que emite los reportes y dio todas las estadísticas, pues resulta que cobra en mi empresa, o que es apoderado de mi empresa, o que es socio de mi empresa. Entonces dime cómo era una empresa de Puebla. O sea, creo que hay que tener cuidado en los esquemas de cómo pagamos a veces a ciertos asociados estratégicos, a mis mismos socios, a mis mismos directores. Yo creo que aquí hay, fíjate que ya cuando uno comienza a meterse a más a fondo, como dices, vamos a ir encontrando mucha problemática. Y quiero ser claro para con todos ustedes, amigos, no hay respuesta para todo. En alguna reunión que ya tuvimos con las autoridades planteando muchas de estas dudas, ellos mismos dan la respuesta. A ver, ya está puesto el esquema y poco a poco se va a ir dando mayor conocimiento y abundamiento al tema y se va a ir conociendo actividades. Ahorita mencionaste, Lisbeth, las inmobiliarias. Es un sector que tiene una gran sinergia entre ellos. Yo no estoy vendiendo propiedades en Tijuana, pero mi mercado se lo mando a un inmobiliario de Tijuana y él lo promueve y puede vender y hace una sinergia conmigo y trabajamos. Y nos dedicamos a la misma actividad, por eso nos contratamos. Eso no está prohibido, es empresa con empresa. Estamos hablando como servicio especializado, el que me proporciones personal para llevar a cabo, hacer una función. Pero si contrato a tu empresa que estás en, como repito, Tijuana, yo te puedo contratar a ti en Tijuana para que lleves a cabo productos de venta. Sí, pero hay que tomar en cuenta el tipo de actividad, ¿no? La parte inmobiliaria, Álvaro, es un tipo de comisión. ¿Sí? Y al ser una comisión es de tipo mercantil, y lo que trata de regular, recordemos, y no perder de vista, esta es una reforma laboral. Entonces busca más al humano, a las actividades Es que, civiles. vamos a suponer que esa empresa inmobiliaria lo que hace, y como hoy está, es sube a la base de datos los inmuebles que tiene. Sí, a lo mejor nada más necesita el de sistemas, a veces tienes que ir a ver la casa, y entonces pues es una comisión mercantil. Nos podemos contratar, aunque seamos mismo giro, hacemos lo mismo. Sí, porque no estás poniendo personal a mi disposición. Exacto. O sea, tú con el trabajo que vas a hacer, no me estás poniendo a ese personal para hacer ese trabajo. Ponemos el caso de la construcción, que es un caso que la industria constructora, la Cámara, estaba un poco molesta y le decía a la autoridad, oye, tienes que dar un trato especial a las constructoras, porque ellos ya traen una carga muy fuerte en el sentido de el CIROC, esta parte de tengo que registrar mi obra, decirte cuánto gasté, cuántos trabajadores tengo, y si tengo al carpintero, y tengo al electricista, y tengo al de, no sé, pisos, te tengo que avisar de cada uno. Entonces tú ya tienes el control. Y ahora lo que el Seguro Social dice, a ver, no he eliminado esa disposición, y ahora tú vas a tener que pedirle a ese aluminero, a ese carpintero, a ese de pisos, que sea servicio especializado, porque ellos sí van y para hacer la obra pues la ponen en el edificio donde tú estás trabajando. Y entonces esos maestros, que muchas veces ni estaban dados de alta, pues tendrán que darse de alta por sus empresas y tendrán que sacar su servicio especializado. Y si no se para poder estar registrados como servicios especializados, como bien lo has mencionado en tus láminas, van a tener que demostrarle a la STPS que tienen a todos sus maestros registrados, que cumplen con Seguro Social, que están en el CIROC del Seguro Social, que causan Infonavit, que pagan el impuesto sobre nóminas, que estén al día, no atrasados, porque, ojo, una causal para cancelarte como tu servicio especializado en la STPS es que no estés al día. Sí, de entrada, ahorita están negando muchos registros, porque cuando revisan, recuerda que es una reforma laboral, pero tengo el convenio con todas. Entonces llega el registro y yo digo, a ver, SAT, ¿te debe? Sí, te niego el registro. Oye, a ver, IMSS, ¿te debe? Sí, te niego el registro. Oye, Infonavit, ¿te debe? Sí, te niego el registro. Oye, entonces me estás diciendo que si no están al día correctamente
fiscalmente hablando, todo. Pueden ni siquiera sacar el registro y eso te puede llevar a que tu cliente no te contrate. Sí, exacto. Tienen un mes para ponerse al día, señores. Y por eso también te digo la importancia de ver el giro y lo que haces, porque tenemos, por decir, grandes empresas que dijeron, todos mis proveedores tienen que estar en servicios especializados. Híjole. Y entonces se pedía el registro y decía la Secretaría de Trabajo, oye, tú no eres servicio especializado. No. Entonces, ¿qué va a suceder con muchas empresas? Van a tener que tramitar el registro para demostrarle al cliente que no soy especializado. O sea, es un absurdo, pero pues yo defino que no soy especializado, pero mi cliente me lo está pidiendo. Oye, y volvemos y reiteramos, no es que no seas un especialista en lo que haces, eso no tiene nada que ver con lo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social define como especializado. Yo te preguntaría, Liz, aquí hay una pregunta muy interesante que nos manda un buen amigo Damián. Te pregunto, ¿en una empresa puede proporcionar diferentes servicios especializados? Sí, claro. Pero entonces tendrá que demostrarle a la autoridad no solo un servicio especializado. No, recordemos que este registro, Damián, saludos, dura 3 años, la vigencia es 3 años, nos van a estar fiscalizando, si notan alguna de las inconsistencias, que son como 6 que nos marcan, pueden cancelar el registro, pero aparte, vamos a suponer que yo voy a contratar a Damián, y dice que tiene varios servicios especializados, va a haber una base de datos, entonces yo me meto y digo, ¿cómo se llama la empresa de Damián? XSADCB. Pues aquí dice que su servicio especializado es, no sé, colocación de pisos. Pero yo le estoy contratando colocación de aluminio y no lo tiene. Entonces yo no lo contrataría porque no lo tiene y entonces quien corre el riesgo soy yo de que sea no deducible y no acreditable. Quiero ser claro, Damián, y a cada uno de ustedes, el tema no es que no puedas. Ve los requisitos para poderte registrar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como servicio especializado. Amén de todo lo que ya hemos comentado de Seguro Social, de Infonavit, de Hacienda, etcétera, te exige que demuestres en los niveles de especialización, qué gente la realiza, cuánta gente tienes proporcionando esa especialización y por qué la vas a dar. Ojo, y si dijiste, como lo dijiste muy bien, me especializo en poner piso, pues tendrás que ser especialista de eso. Oye, pero también me especializo en otro, tendrás que sacar también tu registro con esa otra especialidad. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa, Álvaro? Por eso hay que tener cuidado. Yo a lo mejor... Oye, ¿no puedo ser especialista en todo? Sí, pero entonces, ¿dónde es donde tienes que tener cuidado? En el grado de riesgo del seguro. Porque si tú me dices que eres especialista en pisos, luego el aluminio, pues entonces ya cuando veo todo eres constructora, entonces te vas a clase 5 y estás registrada con clase 2. Fíjate que en la vida, Liz, solo he conocido poca gente que es especialista en todo y son los contadores. Nada más lo comento, aunque digan que no, pero tenemos que tener esa capacidad. De veras, aquí al dar, vuelvo al tema, proporcionar trabajadores para que desarrollen la actividad a la que me contratas. Liz, si no proporciono trabajadores para desarrollar la actividad, me tengo que registrar como servicio especializado, porque ese diario oficial del día 23 de mayo nos dice proporcionar trabajadores para que desarrollen la actividad que realizo, ya sea contrato especializado o servicio especializado. Dijiste al inicio de nuestra charla, pueden trabajar hoy por vía línea, no proporciono trabajadores que estén trabajando para lo tuyo. Si no los proporciono, ¿sería servicio especializado? Si no los proporcionas, no, pero por decir un ejemplo, el caso de sistemas, que es un caso muy recurrente. Importante. El caso de redes sociales. Ok. Oye, tú vas a llevar mis redes sociales y para eso me pones una persona. No lo voy a tener en mi domicilio. Correcto. Pero esa persona tiene que estar full time porque me está contestando el Twitter o me está contestando el internet. Habrá que ver el tipo de contrato, ¿no? Porque si en el contrato yo te pido
Por eso, mucho cuidado con las condiciones que nos pide el cliente. Si yo como cliente te digo, tiene que estar una persona 4 horas diarias en tal horario, porque es cuando a lo mejor yo hago mi programa, entonces estaríamos en un servicio especializado. Muy bien. Si a lo mejor yo te digo, oye, a mí me vas a tener que entregar un reporte de cómo se mueven mis redes sociales, al final tú no me pones a nadie que conteste, yo hago todo en las redes sociales y tú solo me das estadísticas o haces el diseño digital, pues no sería un servicio especializado. O sea, lo importante aquí, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, no es por el giro, o sea, no es, yo soy fumigación, no me inscribo. No, hay que analizar el tipo de servicio que estás dando para saber si eres especializado o no para efectos de la Ley Federal de Trabajo. Hijo, esa parte, para efectos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y olvidemos, Álvaro, hay que hacer como un borrón y cuenta nueva, como diría Fox, en el sentido de, ya no es como antes, porque antes era, te pongo a disposición personal, te retengo IVA. No, olvidemos Ya eso. acabó eso. Eso ya no es, porque inclusive tengo que ver cómo está el contrato, qué servicio te presto, si te pongo o no el personal. Ahora, cuando yo pongo personal en las empresas, la intención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en este ejemplo que hablábamos del archivo, llego, toco y veo a tus 30, 40 empleados y traen su gafete y dicen Buró Profesional de Servicios. Pero cuando yo llegue a ver esas 5 personas que decíamos del archivo, pues deberán decir Infraestratégica Latina. Y entonces yo ya sé estos no son de buró, son de Infoestratégica, vamos a ver el servicio especializado y entonces puedo llegar a revisar Infoestratégica. Es tener seguridad jurídica. Creo que al final estamos llegando a una conclusión. Creo que al final es tener una gran seguridad jurídica en la empresa que contrata a esa persona que va a proporcionar el servicio. Tener la seguridad jurídica de que es un servicio especializado, que la gente que está poniendo y que me manda, él la tiene cubierta en seguridad social y no voy a correr un riesgo yo. Tema número 2. Que ahí es importante, Álvaro. Antes que decíamos, pues el que no pague es el outsourcing y que se haga bolas y pues yo quedo salvo. Hoy estamos viendo porque no era una responsabilidad subsidiaria. Primero llegaban con el outsourcing y si él no había cumplido, entonces se iban contigo. Hoy hay una responsabilidad solidaria. Él no cumple, yo le puedo cobrar a él o a ti. Entonces ya por eso el cliente hoy está poniendo más cuidado de, oye, tu contrato, oye, tu servicio especializado. Me sigues diciendo cosas que hay que estar bien. Sí. Vuelvo al tema, lo único que queremos dar a entender a ustedes que el estar bien es mejor. Claro. Te va a dar tranquilidad. Liz, para ir cerrando el punto, ¿me podrías comentar? Porque yo veo un lugar que creo que podría dejarnos mucha claridad, que se llaman estas plazas comerciales y ahora veo de repente un Liverpool y esos centros comerciales que de repente tienen un puesto de helados, un puesto de tortas, porque te dan en arrendamiento ese pequeño espacio de explotación y ganas dinero. Los empleados de esos locales pueden decir el Seguro Social que son mis empleados porque están dentro de Liverpool. Serían servicios especializados, hay un contrato de arrendamiento, hay un contrato de autorización de explotación de una marca, esas zonas de cafeterías, ¿sí las ubicas? Sí, de primera instancia pues podrían llegar y decir que son tus empleados, todo el mundo ¿no? es. Entonces esa plaza o esa empresa debería decir, oye, fíjate que no son mis empleados, enseñan el contrato, porque sí sería un servicio especializado. Voy a poner el caso de los helados, pues ellos tienen los refrigeradores y hay un proceso para que los helados no se echen a perder, tienen que tener un registro en la Secretaría de Salud, los químicos y los conservadores también tienen que cumplir con una norma, y entonces soy un servicio especializado de helados. Pero si Liverpool tuviera en su giro que él se dedica a la venta de todo tipo de alimentos, pues técnicamente no podría, ¿no? Tener ese servicio especializado. Tendríamos que ver cómo está el contrato, porque muchos de los contratos de estas plazas van por comisión, Álvaro. Correcto. Un ejemplo, vendes tantos helados y me toca un porcentaje de comisión, entonces ya se volvió un contrato mercantil y entonces tal vez ya no aplique todas las disposiciones de servicios especializados.
Por decir, en las empresas de cobranza, ¿no? Ramo que es muy fuerte, hizo la consulta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y les dijeron, todo lo que es servicio de cobranza no es un servicio especializado. Obviamente hay que estar en la Cámara para tener esa resolución, porque no es, yo cobro y no debo estar registrado, no. Obviamente las cámaras, de ahí la importancia de que tal vez hay que estar en la cámara correcta para tener este tipo de beneficios de las consultas y toda esta información que se está dando. Liz, todos los temas que hemos tocado ya en esta hora, llevamos 1 hora, 10 minutos, son temas reales, quiero decirle a todos nuestros amigos. Cada tema que has dicho ha sido un cliente de la firma, que por respeto y secrecía no decimos, pero cada uno de ustedes sabe de quién nos estamos refiriendo y hemos estado tocando temas específicos. Tengan mucho cuidado, porque hay gente que quiere decir, oye, ¿puedo subcontratar en mi local a otros que me vengan a hacer maquila y me maquilan lo que yo trabajo? Cuidado con esas simulaciones. No tenemos para decirles a cada giro, hay que ver el caso específico. Pero no sé qué opines. Yo creo que decirles que la responsabilidad queda en ti, empresario. La responsabilidad jurídica queda en ti. Y quedas al ojo y supervisión de la autoridad. Y si la autoridad percibe que lo que estás haciendo es una simulación, de entrada vas a traer una multita, ya dijimos, 5 millones de pesos. Sí, de 400,000. De 400,000 la primera, la segunda ya de 4,700,000. Luego vas a tener acciones de no deducibilidad, de no acreditamiento, de sí tener que pagarle al proveedor y de problemas de carácter penal. Sí, y fíjate que ahorita que decías esta parte de la deducibilidad, de repente había empresas que nos prestaban los servicios, Álvaro, y no tenían ningún trabajador, entonces facturaban. ¿Eso puede existir, Liz? Sí puede existir en algunos temas, por decir, nosotros tenemos empresas de sistemas, sobre todo utilitarias, bien que quien presta el servicio son los socios. Y a lo mejor van empezando y son los 2 o 3 socios. O sea, no está prohibido, pero a la autoridad de repente no se le hacía lógico que podían estar atendiendo 10 clientes todo el día, facturando millones, sin trabajadores, y curiosamente, pues no había ni siquiera un registro de seguro social ni nada. Correcto. Por último, Liz, para ir cerrando, ¿tenías algo específico para comentarnos? Ya que la gente escucha que la PTU se modificó, fíjate, y la PTU de repente fue un elemento que muchos no quisieron pagar, o hicieron estrategias para no pagar. Esto viene hace 25, 30 años y se sabía de toda la vida, Liz. Y hoy hubo un acuerdo en materia de PTU que llega, digámoslo, a un tope máximo de 3 meses. ¿Qué recomendarías en este tenor? Mira, en esta parte, recordemos que el porcentaje de la PTU al día de hoy no se ha modificado, sigue siendo el 10%. Así es. Sin embargo, el acuerdo con los neoliberales, como lo diría alguien que conocemos, pues fue que hubiera un tope, porque ¿cuál era el tema? ¿Te refieres al sector empresarial? Al sector empresarial, generador de riqueza, aspiracional, generador de empleos. aspiracional No sé y de productivo, qué hablas, ¿no? sé de qué hablas. En ese sentido, creo que fue bueno, porque el miedo de las empresas era, de entrada, de mis utilidades, le tengo que dar al SAT el 30%. Y luego era, le tengo que dar el 10% a los trabajadores. Entonces, en realidad de mi utilidad, automáticamente se iba un 40%. Ahora lo que dicen es, oye, como los vas a registrar con los salarios correctos, con todo, pongo un tope en la PTU, máximo de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Si el cálculo de la PTU, voy a ponerlo así, del 10%, al hacer el cálculo conforme marca la Ley Federal del Trabajo, excede del monto de los 3 meses, Liz, numéricamente hablando, porque por eso nació este tope.
Sí, claro. Anteriormente, por decir, teníamos empresas muy utilitarias que, si voy a poner el caso, solo tuviera 2 empleados y había 1,000,000 pesos de PTU, a lo mejor a un empleado le tocaba 700,000 y a otro 300,000. Sí. Pero vamos a suponer que ese empleado ahora gana 50,000 pesos, pues solo le tocarán 150,000. Hemos hecho diversos escenarios económicos y en ningún caso llegas a repartir la PTU total como antes era. Correcto. Entonces, creo que en ese sentido, esta limitación ayuda al empresario, porque ya no es que ese 10% que sí se tiene que determinar se tenga que repartir entre todos los trabajadores. Eso es muy importante porque el 10% en la mecánica de reparto puede llegar a ser mayor para unos, menor para otros y exceder de ese monto de los 3 meses. Sí, pero si excede, aplicas el límite. Excede. Entonces, ya no tienes ese tema de qué va a pasar y entonces se lleva casi 5 veces lo que era Tú su salario. como empresario podrías, ese excedente del límite, ya tendrás la capacidad de decidir si lo repartes de alguna forma o hasta el límite. O lo guardas para ti, para reinvertir, para lo que sea. Ya es un tema de cada empresa de ver qué se va a hacer con esa PTU que no se repartió. Entonces quiere decir que hubo un tema fuera de la caja, fuera solo de hablar de lo laboral, un tema muy relevante en materia de la participación de los trabajadores, Liz. Esto pega y da un beneficio específico en el caso de mucha empresa. Claro, y recordemos que la PTU es laboral, Álvaro. O sea, la disposición viene de la Ley Federal del Trabajo. 123 Entonces, el que hayan constitucional. aceptado este cambio, creo que también va un poco tendiente a sí regularizar a los empleados, pero también dar una facilidad a los empresarios. Entonces, ¿qué les diríamos, Álvaro? Pues revisar objetos sociales, revisar actividades en el SAT, revisar actividad económica y el grado de riesgo mayor que tengan para el Seguro Social. Acérquense con nosotros, veremos los contratos que tienen celebrados para especificar si tienen o no que sacar el registro especializado. Estamos a muy buen tiempo de cumplir con todo y pues bueno, que sepan que nos encuentran en el 55 52 11 11 25, Álvaro, y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify. Sí, Estamos, Spotify tenemos aquí, y pero en Facebook. Entonces, que cuenten con nosotros, que se acerquen y pues siempre hemos estado con esta apertura para comentar los sí temas. quisiera, Liz, que todos nuestros amigos que nos escuchan sepan que la finalidad de estos webinars es transmitirles de una forma simple. Tratamos de hacerlo simple, platicada, sin mayor complejidad, de los temas de mayor relevancia que se están presentando en este momento. Yo sí quisiera pedirle a cada uno de ustedes que vea que los tiempos también no son inmediatos, que si creen que van a meter el trámite mañana y se los van a contestar 3 días después, olvídenlo. No, se están tardando 20 días. 20 días. Ya de entrada. Y si no dan respuesta, entonces tengo que llamar y se tardan otros 3 días para contestar. Pero fíjate, eso es en el mejor de los casos. ¿Qué te puede pasar? Que te contesten que no hubo. Que te contesten que te lo negué. Que te lo negué. Que tienes un adeudo. Y que tu cliente no te va a dar el contrato. O que no te va a pagar. Porque a lo mejor hoy estás trabajando, todavía no debes y te de puede tener congelar el pago. y no te pagan. No des ideas. No des ideas. Sí les quiero recordar, domicilio fiscal perfectamente identificado. Localizado. Situación fiscal ante el SAT en materia del 32D. Positiva. Estar al día con los trabajadores pagando sus cuotas de seguridad social. Claro, opinión positiva también en el IMSS. Oye, Liz, hay demasiados chismes aquí. Demasiados. Sí, entonces yo sí les recomiendo, ¿no? Cada caso es un asunto, cada caso necesita una atención y entonces pues estamos a su disposición para poderlo ver. Lisbeth Vidal López, quiero agradecerte como siempre esta charla. Estamos platicando temas de relevancia para todos, los discutimos, los comentamos, tratamos de hacerlo de una forma sucinta, clara, corta. ¿Tengas algún punto adicional que tú quieras aclarar, agregar o algo? No, pues nada, agradecer a todos los que están conectados y bueno, ahora es virtual, pero regresaremos. Regresaremos a nuestras pláticas presenciales. Tendrá que ser así, pero siempre y cuando ustedes se cuiden,
Lo más importante en este momento ha sido cuidarnos, tener las distancias sociales, poder hablar a la distancia, poder estar en comunicación. BPS está funcionando, Buró Profesional de Servicio está a sus órdenes, están nuestras líneas telefónicas, los medios de comunicación. Llámanos, acércate y permítenos ofrecerte el servicio que requieres. Lisbeth, me despido. Gracias, Álvaro. Agradecer a todo nuestro equipo de gerentes, auditores, y pues también podrán acercarse a ellos. Les agradecemos su presencia. Buró Profesional de Servicios queda a sus órdenes. Estamos, como siempre, en Buró Profesional, en las redes sociales. Tenemos el WhatsApp que le hemos estado presentando, nuestros números telefónicos, correos electrónicos. Y de favor, siempre recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Se despide de ustedes su amigo Álvaro Cordón y nos vemos el próximo mes con otro tema de relevante importancia que ya estamos calentando. Hasta la próxima y muchas gracias. Felicidades. Hasta luego.